Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche, hermanos, para ir a la palabra del Señor, al capítulo número 3 de Filipenses. Vamos a buscar los versículos número 4 al 8. Filipenses, capítulo 3, comenzando con el versículo 4. Vamos a estar leyendo hasta el versículo número 8 de la palabra de Dios. En esta noche pues, esperamos bendición de Dios. Y queremos, hermanos, que tomemos este breve tiempo que estaremos compartiendo para poder alimentar nuestra alma con la palabra del Señor. Les invito a ponerse de pie, hermanos, por un momento mientras leemos la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta ahí voy a leer en alta voz. Ustedes me siguen con su vista, por favor, hermanos. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado por pérdidas por amor de Cristo. Las considero como pérdida, dice el apóstol Pablo. Y el versículo 8 dice, y ciertamente aún reputo o considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. Y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar esta noche, hermanos. Vamos a pedir su intervención. Que Dios nos hable y a cada uno al corazón. Padre Dios, damos gracias en esta oportunidad por el privilegio de poder estar aquí en tu casa de oración esta noche. Gracias, Padre, por los hermanos y hermanas que han tomado el tiempo para asistir, para congregarse. Hoy en este día pedimos bendición muy especial para quienes vienen y aún ruego por los que no están aquí, por aquellos que, Señor, por alguna causa no han podido estar. Tú que conoces los corazones y sabes por qué algunos no están aquí. Hasta donde estén, Señor, extiende tu mano poderosa, trata con cada persona en lo individual y habla a sus corazones, Señor. Ten tu manera de cómo hablar y qué hacer, Señor, para que cada uno pueda ver tu mano en cada uno de ellos, Padre. Ruego, Señor, que me uses como un instrumento esta noche. Bendice el mensaje, Padre, que sea todo dirigido por tu Santo Espíritu para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el pasaje que acabamos de leer esta noche, hermanos, vamos a hablar del tema un tema muy importante también, como cada tema en la Escritura. Cada vez que nos adentramos en la palabra de Dios, vamos a encontrar temas distintos. Y todos los temas que la palabra del Señor nos comparte, hermanos, nos da una bendición, son de gran bendición. Y cada tema es importante. Así que en esta noche, hermanos, vamos a hablar sobre en este capítulo, con estos versos que acabamos de leer, vamos a hablar sobre el tema de cómo conocer, hermanos, cómo conocer a Cristo personalmente. Sé que cada persona que le ha entregado su vida al Señor ya conoce a Cristo. Pero, hermanos, necesitamos conocerlo más íntimamente, más personalmente. Y, hermanos, la Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 42 del libro de Job, aquel hombre que la Biblia narra como un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios, un hombre que vivió para la gloria de Dios. Hermanos, al final de su libro, dice en el capítulo 42, versículo 5, dice él mismo hablando, él dijo algo así: de oídas te había oído. Él había escuchado mucho acerca de Dios. Y él había escuchado tantas cosas bondadosas de nuestro Dios como nosotros. Hemos escuchado tanto del Señor. Se nos ha predicado una y otra vez, infinidad de veces hemos escuchado la palabra de Dios. Y quizás pudiéramos decir, de oídas hemos oído del Señor. Pero hace falta que nosotros lo conozcamos más íntimamente. Porque dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos
te ven. Ahora te he conocido tal como tú eres. Y eso es de lo que queríamos hablar esta noche, hermanos. Cómo nosotros podemos conocer a Cristo Jesús más íntimamente, más personalmente. Aquí el apóstol Pablo da una reseña de su vida. Él muestra, hermanos, a través de estos pocos versículos, cuenta su vida, quién era él, qué clase de persona era este hombre. Era un hombre, lo que vemos aquí, era un hombre muy preparado, con muchos conocimientos. Era un hombre, hermanos, no cualquier hombre, era un hombre con títulos. Y además de todo, hermanos, era de la tribu de Benjamín, dice el versículo. Era un hombre celoso de las cosas que él creía. Era un perseguidor de la iglesia, porque para ese tiempo él no entendía que la iglesia era, hermanos, lo que Cristo había venido a fundar. Él todavía no conocía personalmente a Cristo. Cuando él perseguía a la iglesia, el Señor se le aparece en el camino cuando él iba rumbo a Damasco, y ahí él conoció personalmente al Señor. Pero pasó el tiempo, hermanos, después de que Pablo, o Saulo de Tarso en aquel tiempo, cuando él conoció al Señor Jesucristo, pasó algún tiempo para que él pudiera conocer más íntimamente al Señor. De tal manera, hermanos, que ahora él le escribe a los filipenses y les dice: pero las cosas que para mí eran ganancias, versículo 7, las cosas que él se preocupaba por tenerlas, dice: aquellas cosas que para mí eran ganancia, las he reputado pérdidas, las he considerado como una pérdida por el amor de Cristo, por conocer a Cristo. Simplemente, hermanos, él describe su corazón, abre su corazón a los hermanos y les explica: hermanos, todo aquello era importante para mí, pero cuando conocí a Cristo me di cuenta que todo aquello no valía de nada. Sin Cristo, ¿de qué servía tener toda esa información, todos esos conocimientos y todos los privilegios de los que disfrutó? ¿De qué servía? No servía de nada, hermanos. Entonces, por eso él dijo en el versículo 8: y ciertamente ahora mismo, aún considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Quiero que nada me estorbe. Yo no quiero que nada me estorbe para yo conocer más a Cristo Jesús. Para muchos, hermanos, el trabajo es un estorbo. Para muchas personas los conocimientos es un estorbo. Los estudios, los diplomas es un estorbo para conocer a Cristo Jesús. Así que Pablo dice: yo quiero tirar todo eso a la basura. En mi Biblia dice todo esto lo he considerado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Creo que eso es lo que hizo la diferencia, porque ahora él tenía un Señor a quien él se debía. Dice: por el amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido. Y aquí no está dando la idea como que alguien me lo robó. No, la idea que él está dando aquí es que él mismo perdió todo. Él lo tiró, porque enseguida dice: y lo tengo por estiércol. En la Biblia antigua versión usa la palabra estiércol. En la versión 60 dice, hermanos: lo tengo por basura. Lo considero como una basura. Ya lo tiré a la basura. Me gusta más lo que dice en la antigua versión, porque de la basura algunas veces todavía recogemos algunas cosas, mientras que del estiércol nadie se atreve a ir a sacarlo de ahí. Dice: y hay una razón por qué lo tengo por estiércol, por qué lo tengo por basura: para ganar a Cristo. Todo mi enfoque, dice Pablo, toda mi interés está en conocer más a mi Señor Jesucristo. De eso vamos a hablar esta noche, hermanos. Así que vamos a dedicar este tiempo, vamos a ver algunas cosas que son importantes. Nosotros, hermanos, debemos de ir conociendo cada vez más a nuestro Señor. Posiblemente tengamos una relación ya con nuestro Dios, pero nunca es demasiado, hermanos. Siempre necesitamos tener un poco más de acercamiento al Señor, con el Señor, hermanos, para que nuestra vida vaya tomando la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Más adelante, en este mismo capítulo, Pablo decía: tengo una meta hacia donde me dirijo. Y la meta que tengo es el Señor Jesucristo. En otras palabras, quiero llegar hasta la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ser como Él. Esa es mi meta.
Entonces nosotros, ¿cómo podemos, hermanos? ¿Cómo podemos llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo? Hay varias cosas que tenemos que hacer para que nuestra vida pueda llegar a ese gran conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a tal grado que seamos capaces de dejar cualquier cosa, por importante que sea para nosotros. Hoy en día, en este momento, en este mismo momento, hermanos, hay personas que no están aquí esta noche solo porque tenían algo más que hacer. No fueron capaces de dejar lo que estaban haciendo por Cristo. Y la única razón por qué no lo pudieron hacer es porque aún no conocen al Señor Jesucristo. No lo han conocido tan personalmente como lo conoció el apóstol Pablo. Y en esta noche quisiera hablar acerca de ese tema, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder llegar a ese pleno conocimiento? Hay varias cosas que quiero compartirles. Número uno, la primera cosa que debemos de hacer, hermanos, para que nosotros lleguemos hasta ese pleno conocimiento, necesitamos comenzar por estudiar nuestras Biblias. La gente tiene Biblia. La mayoría de la gente hoy en día, hablando de la gente cristiana, la mayoría de los cristianos tienen una Biblia. La Biblia no debe ser un libro de adorno en nuestros hogares. No debe ser un libro que nosotros carguemos simplemente como un amuleto para protección nuestra. No, la Biblia debe ser un libro de estudio. Debemos de estudiar las Santas Escrituras. Mira el capítulo número 5 del Evangelio de Juan. Vaya ahí, por favor. Juan, capítulo número 5. El Evangelio de Juan, capítulo número 5, el versículo 39. Un verso muy, muy conocido. Dice, el Señor Jesús fue el quien dijo, escudriñad las Escrituras. La palabra escudriñar hace referencia a estudiar. Es más que leer. La ignorancia del pueblo de Dios es a causa de la falta de estudio. Hermanos, el estudiar la Biblia no es solo del predicador. El estudiar la Biblia, hermano, no es solamente para el pastor. El estudiar la Biblia debe ser para cada cristiano. Cada creyente debe estar ansioso por conocer más al Señor. Así que dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo si no estudiamos la Biblia? Tenemos una generación de creyentes en los últimos años ignorantes de Cristo. No conocen al Señor. Y la razón por qué no lo conocen es porque no están escudriñando las Escrituras. ¿Usted quiere conocer la vida del Señor Jesucristo? Le recomiendo que estudie los evangelios. No uno de ellos, los 4 evangelios. Porque cada evangelista, hermanos, cada escritor describe al Señor Jesucristo de una manera distinta al otro. Y necesitamos conocerlo tal como la Biblia lo enseña. Todo completo, hermanos. No solo conocer una parte de Él, sino conocer todo como es nuestro Salvador. Entonces es importante el estudio de la Escritura. Mayormente cuando se trata de un predicador, debería estar estudiando la palabra de Dios. No puede el predicador enseñar la Biblia si no la estudia primero. Tiene que primero estudiar la palabra de Dios. Y como dije hace un momento, el estudio de la Biblia no es algo que debe ser solamente para el predicador. Ustedes, muchachos y muchachas jóvenes que están aquí, ¿qué tanto conocen de Cristo? ¿Qué tanto han estudiado de la Biblia? Yo no pregunté cuánto han leído la Biblia. Porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Hay que tomar tiempo para el estudio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, vaya al capítulo 3, hermanos, de la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, mire lo que dice ahí la palabra del Señor, versículo número 6. No un neófito. Cuando se refiere a los predicadores, a los que enseñan la Escritura, especialmente a los pastores, el apóstol Pablo le da toda una ilustración, toda una buena enseñanza, todas las normas que deben regir al que se encarga de pastorear la iglesia. Y entre las múltiples cosas que Pablo menciona, él dice cómo debe ser su capacidad intelectual y su capacidad espiritual en cuanto a la palabra de Dios. Y el versículo 6 dice que no sea un neófito. Un neófito es un ignorante, una persona que no conoce, una persona falto de experiencia bíblica, falto de conocimiento de la palabra de Dios.
No debe pararse tras el púlpito a enseñar la Biblia a alguien que no la conoce. Tiene que ser alguien que tenga conocimientos de la palabra de Dios. La mayoría de los predicadores fueron a un instituto para prepararse. Algunos saluden, pero los apóstoles no fueron a ningún instituto. Es verdad. Físicamente no tenían un instituto. El instituto de ellos era donde estaba el Señor Jesucristo. El maestro de ellos fue el Señor. Los instruyó. Se prepararon con Él. Eran hombres sin letras, es verdad. Pero aprendieron con el mejor maestro, que era el Señor Jesucristo. Por esa razón se requiere que el que predica la palabra no sea un neófito, una persona ignorante, porque inflándose, hinchándose, no caiga en el juicio del diablo. Regularmente la persona ignorante se le va a la cabeza, se le sube a la cabeza alguna cosa que cree que sabe. Amén. Y la Biblia dice que si alguno cree que saber algo, aún no sabe absolutamente nada. En el capítulo 4 de esta misma carta, por favor, vamos al capítulo 4 y busquemos el versículo 13. En el versículo 12 el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo y le dice cómo debe ser su comportamiento. Y le enseña que ninguno tenga en poco su juventud. Y le dice que sea un ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en limpieza, en pureza. Y en el 13 dice el apóstol: entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué, hermanos? En leer. Hay que leer, hermanos, la escritura. Dijo el Señor Jesucristo que debemos de escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nosotros debemos estar ocupados ¿en qué, hermanos? En leer la palabra de Dios. Luego dicen exhortar, en enseñar, etc. Pero la importancia de estar ocupados en leer, necesitamos leer. Un cristiano, cualquier hermano que se llama hijo de Dios, debería estar ocupado leyendo. Así como todos los días se ocupa de ir a la mesa para tomar sus alimentos físicos, también debe de ocuparse de sentarse a la mesa del Señor con su Biblia abierta para alimentar su alma. Dijo Cristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que es importante, hermanos, si vamos a nosotros a querer conocer más a Cristo personalmente, tenemos que comenzar por leer la Biblia. Segundo, debemos también, hermanos, también debe disponerse a pasar tiempo a solas con el Señor. Debe disponerse, es decir, debe usted apartar tiempo para pasar, hermanos, pasar tiempo a solas con Dios. Debe deshacerse de todo. Apague el celular, apague la televisión. Cuélguele a los amigos. Que nada lo interrumpa, especialmente cuando va a la iglesia, hermanos. No se distraiga con nada. Dispóngase a pasar tiempo a solas con Dios. Aquí habla acerca de la oración, por supuesto. Es tiempo de nosotros tener tiempo de oración. Y tenemos que hacerlo a solas. Qué bonito es cuando la iglesia se junta a orar, hermanos. Cuando los hermanos se reúnen, se llaman y se procuran y le dicen: hermano, vamos a orar juntos. Qué bonito es eso, hermano, porque el Señor dijo que cuando dos de vosotros se pongan de acuerdo, será hecho cualquier cosa que pida. Pero también el Señor dice, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a pasar tiempo con Él a solas. Allá por el capítulo, hermanos, vamos al capítulo 26 de Mateo. Busquemos el Evangelio según San Mateo, por favor. Y busque el capítulo número 26. Mire lo que dice el Señor al respecto. Capítulo 26, versículo 37. Dice aquí la palabra de Dios de la siguiente manera: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. Y quiero que noten, hermanos, el Señor se adentró en el huerto solo. Dejó a los discípulos a un cierto lugar para él irse solo a hablar con el Padre. Dice: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú.
y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, porque para que no entréis en tentación. Porque el espíritu de la verdad está presto, mas la carne es débil o enferma, como dice en mi Biblia. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a dedicar tiempo. La Biblia dice que Pedro y los otros discípulos que acompañaron al Señor en esa noche, dice que no aguantaron ni siquiera una hora. No estaban dispuestos a pasar tiempo. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, debemos querer venir a pasar tiempo con el Señor, a escuchar su voz. Pero cuando regresemos a nuestra casa, debemos querer también apartar tiempo para Dios. En el capítulo de este mismo libro, hermanos, el capítulo número 6, si usted va ahí, por favor, Mateo capítulo 6, vaya, busque ahí, por favor, y busquemos el versículo 5 y el versículo 6. Mira lo que enseñó el Señor aquí al respecto. Y cuando oras, cuando tú haces oración, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas. Solamente hacen oración cuando van a la iglesia, cuando van al templo, y en los cantones o en las esquinas de las calles, en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, éntrate en tu recámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Por qué no está pasando nada, hermanos? ¿Por qué no hay ese fuego en el corazón por las cosas de Dios? ¿Por qué, hermanos, le pido a Dios? ¿Por qué tengo peticiones delante de Dios y nada está sucediendo? Sencillamente, hermanos, porque no nos hemos dispuesto a pasar tiempo a solas con Dios. Estamos tan ocupados con tantas cosas que no tenemos tiempo para Dios. Es necesario, hermano, pasar tiempo. Dice el versículo: cerrada la puerta, tú y Dios a solas. Solos tú y Él. Habla con Dios. Nadie te entiende mejor que Dios. Así que es importante, hermanos, que nosotros estemos dispuestos a pasar tiempo a solas con nuestro Dios, en oración, en meditación y en adoración. ¿Sabe que es tiempo a veces quedarnos por un momento quietos, ahí sentado en su asiento, en su silla, en el sofá o donde usted se siente, nada más meditando en lo que Dios le ha dicho, lo que Dios está haciendo en su vida? Es importante, hermanos. Así que disponga tiempo para estar a solas con nuestro Dios. Y en tercer lugar, hermanos, si vamos nosotros a querer conocer más a Cristo personalmente, debemos de confiar plenamente en el Señor. Debemos de aprender a confiar en nuestro Dios. Lo hemos predicado una y otra vez, pero es necesario volver a ello, hermanos, porque la confianza en Dios hace la grande diferencia. Vaya al libro de los Salmos, por favor. Busquemos el capítulo 25. Salmo capítulo 25, los versículos 1 al 3. Dice el salmista David: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿A dónde va a levantar su alma? A Dios. La diferencia entre un cristiano y otro, hermanos, es a dónde está levantando su alma. ¿Dónde está presentando su alma? Si la está presentando a Dios o se la está entregando a otras cosas. Dice el versículo 2: Dios mío, en ti confío. Hermanos, queremos conocer a Dios de tal manera, hermanos, que nosotros podamos confiar en Él. En ti confío. Y luego añade, dice: no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y dice el versículo 3: ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hermanos, cuando hablamos de confiar en Dios, estamos hablando de personas que creen definitivamente y firmemente que lo que Dios dice, así se cumplirá. No hay, hermanos, riesgo alguno de quedar en vergüenza. Dice el versículo 2: no sea yo avergonzado. Cuando confiamos en Dios,
Dios está, hermanos, dándonos la confianza de que lo que decimos y de lo que hacemos nosotros, hermanos, Él no lo va a respaldar. Él va a respaldar nuestra predicación. Él va a respaldar nuestro diario vivir cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Pero cuando no confiamos en Dios, entonces viene algo diferente. Dice el salmista que no sea yo avergonzado. Qué vergüenza, hermanos, cuando las cosas que decimos no se cumplen, cuando las cosas que afirmamos no se llevan a cabo, solo porque no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Testamento de regreso, pero ahora busquemos el libro de los Hechos, y busque el capítulo 19, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 19, mire, comenzando con el versículo 13 al 17. Dice: y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos. ¿A qué se dedicaban estos judíos? Eran exorcistas y vagabundos. Tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo, noten lo que pasó aquí: a Jesús conozco y sé también quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois? Los dejó en vergüenza, hermanos. Y dice el versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, enseñoreándose de ellos, dice que pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, todos avergonzados, hermanos. Y esto fue notorio a todos, fue una noticia que todos supieron. Cuando nosotros no aprendemos a confiar en Dios, a darle nuestra vida al Señor, hermanos, vamos a quedar en ridículo, vamos a quedar en vergüenza. Por esa razón que debemos de aprender a confiar en Dios, no en lo que yo digo, ni en lo que yo creo, ni en lo que yo afirmo, sino en lo que Dios dice. Amén. Y hay una cuarta cosa que debemos de hacer rápidamente, como cómo conocer a Cristo más personalmente. Primeramente dijimos, hay que estudiar la Biblia. Hay que disponerse a pasar tiempo con nuestro Dios. Hay que aprender a confiar en el Señor plenamente. Pero también tenemos que aprender a obedecerle, obedecer fielmente a nuestro Dios. En el capítulo 4, hermanos, del libro de los Hechos donde estamos, busquemos el capítulo 4, por favor. Mire lo que dice aquí la escritura de los discípulos de aquel tiempo. Mire el versículo 19. Capítulo 4, verso 19, dice la escritura: entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Juzguen si es conveniente, si es justo. Nos dice el versículo, hermanos: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Estamos hablando de hombres y mujeres que tenían convicción de obedecer a Dios. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque queremos conocerle más personalmente. Queremos estar más unidos a nuestro Dios. En este mismo libro, pero el capítulo 5, mire usted el versículo 29, por favor. 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban convencidos que debían de obedecerle a Dios, no importando las normas y las reglas que el gobierno haya puesto sobre de ellos. Les habían mandado a no predicar más en el nombre de Cristo. Mas sin embargo, Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El versículo 32, déjeme leer el 30, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Mira el 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Qué bendición, hermanos. Hay una diferencia entre un cristiano y otro. El cristiano puede, hermanos, obedecer a Dios si éste se atreve a obedecer, hermanos, se atreve a querer conocer más a su Salvador. Necesitamos conocer más personalmente a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice, también tenemos, hermanos, hay otro versículo en este mismo capítulo, hermanos, el versículo número 38 al 39. ¿Cómo conocer más a Cristo? No solamente hay que obedecerlo, pero también, hermanos, observe, dése cuenta de cómo trabaja el Señor en su propia vida. ¿Usted sabe cómo Dios está obrando? ¿Ha notado las cosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Sabe que Él es el carpintero que está haciendo en la forma, en la madera, hermanos, que somos nosotros? El alfarero que está trabajando con sus manos, y el barro somos nosotros. Ese es nuestro Dios, está moldeando nuestra vida. En estos versículos, hermanos, buscamos el versículo 38 y el 39. Mire lo que dice aquí la Escritura. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Aquí está hablando Gamaliel, un hombre muy sabio en sus palabras. Dice, mas si esta obra es de Dios, ustedes no la podrán deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Tengan cuidado con lo que Dios hace en la vida de los creyentes. Hermanos, debemos de notar, debemos observar qué está haciendo Dios en nuestra vida. Si usted no ha notado un cambio en su vida y usted no ha notado, hermano, el trabajo, la obra maestra de nuestro Señor en su vida, algo anda mal. Porque Dios sigue trabajando. Desde el día que fuimos salvos, desde ese día hasta hoy, Él sigue trabajando. Él está operando. Mire, cuando me convertí a Cristo, hermanos, Dios me salvó. Y yo tenía toda la intención de obedecerle. Pero había muchas cosas que yo no sabía. Yo no sabía que la Biblia enseñaba ciertas cosas que las fui conociendo con el tiempo. Yo llegué a la iglesia en aquel tiempo, en los 70, hermanos, los jóvenes usábamos el pelo largo. Ese era el estilo de vida nuestro, así vivíamos. La mayoría de los jóvenes que iban a la iglesia, todos traían el pelo largo. Me convertí a Cristo y al pasar del tiempo, al pasar quizás de los meses, y a lo mejor eran años, cuando por fin entendí lo que la Biblia dice al respecto. Y la Biblia dice que el hombre no debe dejarse crecer el pelo. Igual que la mujer no se debe de cortar el pelo. Cuando yo entendí esa verdad, entonces fui al peluquero y me cortó el pelo. Y desde entonces comencé a lucir diferente. Comencé a notar, y no solo yo, sino la demás gente comenzó a notar que algo pasó conmigo. Porque Dios hizo una obra en mí. ¿Usted ha notado que Dios ha cambiado en su vida? Dios está trabajando, hermanos, desde el mismo día que Él le salvó a usted. El problema es que nosotros no estamos tan cerca de Dios para que Él trabaje con sus manos en nuestra vida. Es la razón por qué muchas personas tienen años en el Evangelio y no han podido cambiar, porque andan a la distancia, andan allá lejos en la orilla. Necesitas venir a Cristo, acercarte a Él para que Él tome en sus manos su vida y comience a hacer el trabajo perfecto, moldear su vida. Tiene que dejar de ser lo que usted es para comenzar a ser lo que Cristo quiere que usted sea. Así que notemos lo que hace Dios en nuestra vida. Seamos conscientes de que Dios está trabajando. Dios está operando un cambio en nuestro ser. A veces cantamos himnos que si no le prestamos atención ni nos damos cuenta de lo que estamos cantando. Pero hay muchos himnos que nos hablan precisamente del cambio operado en mi ser. Él ha cambiado nuestra vida, Él ha transformado nuestro ser. Si una persona se llama cristiano y no es diferente que los que no son cristianos, es que no está cerca de Dios para que lo cambie. Y por último, hermanos, podemos decir también en esta noche, para poder conocer a Cristo más personalmente, haga del Señor Jesús su prioridad absoluta. Haga del Señor Jesús su prioridad absoluta. Es decir, no hay nadie más importante en mi vida que el Señor Jesucristo.
Nadie es más importante. Hay algunas personas que cambian al Señor por cualquier cosa. Algunas veces me han escuchado decirlo. Y no me da temor decirlo una vez más. Hay gente que cambian a Cristo por cualquier cosa. Y es necesario que nosotros podamos entender que no hay nadie más importante que nuestro Señor. Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, el Evangelio según San Mateo nuevamente. Mateo capítulo 6. Un verso que muchos hasta lo conocen hasta de memoria. Mateo 6:33. Mire lo que dice aquí la Escritura, la santa palabra de Dios. Después que el Señor les ha explicado acerca de no deben de afanarse, preocuparse por la comida y por la bebida, por el vestido, por lo que es de comer, lo que es de beber y lo que es de vestir. Después de todo eso dice el versículo 33, mas buscad primeramente. Esta palabra primeramente quiere decir que no deje de buscar lo otro. El Señor no dice que ya no se preocupe por lo que va a vestir. El Señor no está diciendo que ya no trabaje, hermanos, para conseguir su comida, su bebida. No está diciendo eso el Señor. Pero lo que Él está diciendo es que busque primero, antes de aquello, busque primeramente, ¿qué cosa, hermanos? El reino de Dios. Las cosas de Dios. Mucha gente, hermanos, quizás no lo han visto. Y si lo han visto, no lo han querido aceptar. Pero les ha ido muy mal en su vida simplemente, hermanos, porque han dejado a Dios a un lado. Lo han dejado en segundo lugar o en tercero, hasta en cuarto lugar en sus vidas. Para ellos no es Dios importante. Cuando aprendan a que Dios es más importante, entonces las cosas comenzarán a cambiar. Porque el texto dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas, esos problemas, esas dificultades, esas necesidades, esas enfermedades, todas las cosas por las que usted estaba tan preocupado, que dice, serán añadidas. Dios se encargará de añadir lo que hacía falta. Por lo que usted luchaba, Dios se encargará para que esté con usted. El versículo 32 dice ahí, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Los gentiles son los inconversos. Los gentiles son la gente que no conoce a Dios. Ellos andan detrás de lo material, detrás del dinero, detrás de las cosas, detrás del lujo. Andan detrás de todo lo que no edifica. Los gentiles buscan todas esas cosas y se les ha olvidado que nuestro Padre Celestial sabe que nosotros también tenemos necesidad de todas esas cosas. Él se encargará. Él se encargará. Hay muchas personas que se han metido en negocios turbios solo porque querían una buena camioneta, solo porque querían una buena casa, solo porque querían tener dinero. Y quiero decirle, hermanos, que un cristiano puede tener todo eso. Dios se lo puede dar si aprende a confiar en Dios, si aprende a buscar a Dios. Porque ¿de qué sirve haber tenido buena camioneta y buenas cosas y buena casa si al rato va a estar detrás de las rejas por hacer cosas turbias que no debió haber hecho, por andar detrás de lo material? ¿De qué sirvió? Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que poner a Dios, a nuestro Salvador, en primer lugar. Él debe ser nuestra prioridad. ¿Qué vas a hacer el domingo en la mañana, hermano? Bueno, todavía no sé exactamente. ¿Por qué? No, porque el domingo tenemos culto en la mañana. Ah, ok. Bueno, mira, si no estoy ocupado, ahí les caigo. Así dicen algunos por acá. Si no estoy muy ocupado. Eso quiere decir que Cristo no es su prioridad. No va a ir a la iglesia porque Dios no es su prioridad. Quien tiene a Dios como su prioridad va a dejar cualquier cosa para estar en la iglesia el domingo en la mañana. El domingo en la tarde, ¿qué vamos a hacer, hermano? Y voy a estar en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque dijo el Señor que Él va a estar ahí. Y donde esté Cristo, yo quiero estar también. Así que mi prioridad es el Señor Jesucristo. Miércoles por la noche voy a la iglesia. ¿Qué voy a hacer a la iglesia? Quiero estar con mi Cristo. Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo quiero estar ahí. Él es mi prioridad.
Si dejamos a Dios de un lado, hermanos, lo hacemos a un lado y nos encargamos de buscar lo material, al final de este libro, dice aquí el versículo 34, si son tan amables y terminamos ahí, hermanos, dice: así que no os congojéis, no os afanéis, no os preocupéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, su propio afán. Dice: basta cada día su propio afán. No va a haber día que no haya cosas por las que hay que afanarse. Y una persona, hermanos, sin Dios, y una persona que tiene a Dios, lo deja a Dios de un lado, va a vivir afanado el resto de su vida. Corre como si lo llevaran correteando. Busca y sin encontrar. Dice Isaías, hermanos, que hay quienes compran, hermanos, y no tienen nada. Y luego también, hermanos, aquellos que se afanan buscando las cosas materiales. Dice la Escritura, hermanos, por causa del afán del mundo, sus vidas son ahogadas, son apartadas del Señor. Entonces, ¿qué resumimos a todo esto, hermanos? Si nosotros vamos a conocer más a Cristo, va a ser necesario que comencemos abriendo nuestra Biblia para estudiarla. Hay que escudriñar la Escritura y conocer más a nuestro Dios. Hay que estar dispuestos, hay que disponer tiempo para estar a solas con nuestro Dios. Hay que aprender a confiar en cada una de sus promesas. Hermanos, hay que obedecer en cada uno de sus mandatos en la Escritura. Tenemos que observar, hermano, todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hay que mirar los detalles que Dios ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Mire, quiero darles un pequeño ejemplo en esa partecita que no les di. Pero en estos tiempos, doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Cuando mi hija Eunice estaba estudiando, hermanos, yo no entendía muy bien el por qué ella quería estudiar lo que sabe hacer hoy. Pero al fin y al cabo, ella estudió y aprendió a hacer lo que está haciendo en este momento. Yo no sabía que un día se nos iba a ofrecer grabar los mensajes para ponerlos en el internet. Y gracias a Dios por la tecnología, pero más gracias a Dios porque Dios tenía preparado a las personas que sabían cómo hacer este trabajo. ¿Cómo no darle gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, hermanos? Dios tiene su manera de cómo operar, cómo trabajar para bendición nuestra, para bendecirnos, hermanos. Así que observemos cada detalle, porque cada uno, hermanos, quizás después de tanto tiempo no nos hemos dado cuenta, pero cada persona, hermanos, son un ingrediente más a la vida nuestra. Dios los tiene, hermanos, para bendecir nuestras vidas. Y luego tengamos muy en cuenta que Dios es primero en todo. Dios es primero en todo. No lo dejemos de un lado. No lo apartemos de nuestra vida, sino pongámoslo en primer lugar en todas las cosas. Oremos. Padre, damos gracias porque tu palabra se cumple. Es fiel, Señor, porque, Padre, tu palabra trae a la vida de cada uno de nosotros la enseñanza, el alimento, la fortaleza que cada uno necesita. Gracias, Señor, porque todos estos versículos que acabamos de leer esta noche nos ayudan a comprender, Padre, que mientras más te conocemos, Padre, mientras más cerca de ti estamos, más bendecidos seremos. Gracias, bendito Dios, por tu promesa, la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias también, Padre, por dejarte sentir en medio nuestro, porque, Padre, no estamos solos en ninguna de nuestras circunstancias. Tú siempre estás ahí con nosotros. Gracias, bendito Dios, porque ahora podemos decir, como dijera Job en aquella ocasión: ahora nuestros ojos te ven, ahora te vemos más claramente, Señor. Gracias, mi Dios, y queremos, Señor, suplicarte que sigas con nosotros. Sigue, Señor, tratando en el corazón de cada persona, que el hecho de estar aquí esta noche no haya sido en vano, y que no escatimemos, Señor, el tiempo, que busquemos tiempo para pasar tiempo en la Biblia, leyendo, escudriñando la Escritura para conocerte más, y que tengamos tiempo dedicado a la oración.
cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, cada uno de los que están aquí. Ruego por los que no vinieron esta noche. Ruego también por quienes allá a la distancia nos ven y nos escuchan. Bendice sus almas, sus vidas también, Señor, en esta noche. Gracias por todo. A ti sea toda la honra y la gloria. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.